Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Raúl Candelaria y te doy la más cordial bienvenida a este espacio de El Reclutador. Ladies and gentlemen, con ustedes, El Reclutador. ¡Woo! Hola, 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 mi nombre es Raúl Candelaria y estoy contentísimo de que iniciemos un nuevo podcast. ¡Wow! Hoy tenemos un nuevo tema. ¡Woo! Aplausos, por favor. El tema de hoy es la fe que salva. Permíteme, por favor, leer lo que dice Romanos 1:17 en la versión La Biblia de las Américas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, en este texto encontramos palabras que no se entienden. Seguramente ahorita estás como, ¿ah? ¿Oh? ¿Cómo? ¿Ah? Así es, yo te entiendo, no te preocupes, un abrazo a la distancia. Sé que poco a poco iremos comprendiendo lo que la Escritura nos dice. Yo te lo dije, te lo prometí desde el primer podcast. No te preocupes, vamos de la mano. Vamos a entender primero lo que significan estas tres palabras que seguramente no entiendes. Evangelio, justicia y fe. Siempre será recomendable que tengas la Biblia o la aplicación de la Biblia en tu teléfono móvil y así vayamos desarrollando esto juntos. Evangelio. Evangelio viene de la palabra griega evangelion, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Esto es un término que se utiliza mucho en las Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento. Es lo que viene a contarnos la vida de Jesús y lo que sucedió posteriormente a esta. Así que, por favor, ten muy en cuenta esto. El Evangelio lo utiliza un hombre llamado Saulo, a quien se le conoce en la Biblia como Pablo. Él menciona Evangelio 52 veces en el Nuevo Testamento. Es interesante porque él siempre le dio la definición de algo mucho más grande que la paz romana. Si tienes la oportunidad de investigar un poco de historia, te encontrarás que el fuerte del Imperio Romano siempre fue establecer su paz a la fuerza. Eran tremenditos, ¿eh? Siempre que llegaban ellos a todo el extenso territorio del mundo conocido de ese entonces, llegaban con esto: traemos la paz. Siempre fue salvajemente impuesta la paz. Pero resulta que Pablo dedicó toda su vida, después de haberse encontrado con Jesús, a decirle a todo este mundo conocido que había una mejor noticia que la paz romana. Y esa paz es la de Jesucristo. ¡Wow! Está interesante este término, ¿no lo crees? Seguimos con el otro término. Encontramos el término de justificación. En el Antiguo Testamento, a la persona que se le denominaba justo, o se le daba este título o referencia, era una persona que cumplía perfectamente la ley mosaica. Esta ley es la que Dios le dio a un hombre llamado Moisés para que se la diera a un pueblo al que se le conoce como Israel. Entonces, aquella persona que cumplía cabalmente esta ley se le llamaba justo. ¡Wow! Ya vamos agarrando un poco la onda, ¿eh? No temas, yo sé que poco a poco vas a ir desenmarañando esto. El tercer término es fe. Déjame leerte lo que dice Hebreos 11:1 en la versión Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. ¿Cómo? A ver, explícamelo otra vez. Dice que es tener plena seguridad en aquello que esperas y que no lo ves. Quiere decir
que es tener una actitud frente a algo que sabes que sí va a ser y va a suceder y va a pasar, aunque todo diga lo contrario. Eso es tener fe. ¡Wow! Ahora que hemos entendido estos tres términos, vamos a pasar a lo siguiente. La Escritura nos dice en Romanos 1:17, lo que habíamos leído al principio, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto es interesante. Vamos a tratar de comprender esto, sobre todo por lo que dice al final de este texto. Mas el justo por la fe vivirá. Quien escribió esto fue Pablo. ¿Recuerdas al Pablo que veníamos hablando? Él escribió esto a una comunidad cristiana que se ubicaba exactamente en Roma. ¡Wow! La capital del poderosísimo imperio romano. ¡Uy, qué miedo! Bueno, pues él estaba defendiendo una postura, y es que aquella persona que antes no podía acercarse a Dios porque no se le consideraba justo, sino injusto, ahora por la fe, esa persona podría ser justificada. Esto es algo tremendísimo. Señor tremendísimo. Así lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque antes para ser justo tenías que cumplir la ley. Pero nadie la podía cumplir. Nadie. Ni tú ni yo. Nadie. Ni jamás podría cumplir esta ley. Está demasiado pesada. Muy difícil de cumplirla. Sin embargo, como es así, no podemos ser justificados por esa ley, sino por tener fe. Y esto es lo que nos está diciendo Pablo. Para que tú puedas ser justo y presentarte delante de Dios como tal, debes tener fe. ¡Wow! Ahora todo esto tiene sentido, ¿verdad? Los términos, el por qué lo dijo, el por qué era necesario y a quién se lo estaba diciendo. Entonces, déjame ponértelo así. Nosotros hoy en día sufrimos algo que se llama pecado. Esto es que tenemos infracciones delante de Dios, igual a persona no justa. Y eso significa que no podemos estar delante de la presencia de Dios. Esto es muy triste. Triste, pero bastante triste. De hecho, es una realidad que da tristeza que el ser humano no pueda estar delante de Dios por ser considerado no justo o algo así como no apto. ¿Recuerdas que esto es el reclutador? Bueno, no eres apto cuando no eres justo. Esto es lamentable, pero Pablo nos está dando la receta, la vacuna, la fórmula para que nosotros que estamos escuchando esto y desarrollando fe, tengamos la posibilidad de ser llamados justos. ¡Aplausos para Pablo! Pablito, te pasaste de tremendo. Te pasaste de tremendo. Bueno, déjame hacer esta pregunta. ¿Cómo se revela la justicia de Dios en el Evangelio? Se revela por fe. Para que nosotros encontremos la receta y podamos tener la fórmula de ser llamados justos después de ser injustos, tenemos que tener fe. Si te puedo dar un consejo sabio y proveniente de la Escritura es que dediques tiempo especial para leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia desarrollamos fe en aquello que nos está narrando o contando, sobre todo porque el mensaje entero de la Biblia siempre será una persona, una sola persona, y ese es Jesús el Cristo. Número 2. ¿Cómo se revela la justicia de Dios en el Evangelio? Se revela para fe. Cuando nosotros tenemos fe, entonces creemos en lo que estamos leyendo y entonces desarrollamos fe diaria.
Y esta fe diaria nos acerca a esa persona que nos permitió tener fe, Jesús el Cristo. ¿Te das cuenta que todo esto nos lleva hacia un solo lugar? ¿Hacia un solo camino? Sí, hacia Jesús. Es interesante, ¿verdad? Pues tener fe en Jesús nos permite ser hallados justos delante de Dios. Y eso, amigo, nos ayuda a vivir. Vivir para ser salvos. Vivir para ser justos. Vivir para continuar delante de Dios en una mejor relación. ¿Qué te pareció esto? Está interesante, ¿verdad? Yo creo que debemos de tener una actitud después de haber escuchado esto. ¿Qué actitud tendrás hoy? Yo espero que la actitud que tengas hoy sea buena, sea bastante razonada y con el corazón filtrada, para que hoy decidas tomar un paso importante. ¿Quieres vivir por fe? ¿Quieres ser justificado delante de Dios y ser hallado apto? Recuerda que el reclutador está buscando personas aptas, pero tampoco rechaza a aquel o aquella que aún no es hallado apto, pues él tiene esta ventaja, que a pesar de no hallarnos aptos, nos da herramientas para que después de un rato venga y nos vuelva a hacer el examen a ver si somos hallados aptos. ¿Qué harás? Dinos por favor en redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram como El Reclutador y en Facebook como El Reclutador-The Recruiter.